Buenos días. Buenos días, profesor. Me dicen si tienen algún comentario o pregunta. Estamos viendo un nuevo concepto. Ahí está la definición del nuevo concepto que estamos viendo. Entonces, vean ustedes cómo un homomorfismo, la idea de un homomorfismo es algo que conecta a los objetos que estamos estudiando en este curso, que son los grupos. ¿Ok? Ese es en principio, a grandes rasgos, la idea de lo que es un homomorfismo. Es como una flecha entre dos objetos que resulta ser una función. Entonces les platiqué que en distintas áreas de las matemáticas se da la misma situación y es lo que se llama una categoría, que está formada por objetos y por flechas. Generalmente los objetos son conjuntos con algunas propiedades adicionales y generalmente las flechas son funciones con propiedades adicionales. ¿Ok? Eso es algo muy general de las matemáticas. Las categorías se desarrollaron a mediados del siglo pasado, es decir, comparado con la historia de las matemáticas, que es muy antigua, que tiene miles de años, pues es relativamente reciente y fue un descubrimiento bastante útil e importante en las matemáticas, porque nos dio una visión muy general de lo que está pasando en distintas áreas de las matemáticas y la posibilidad de conectar una área con otra área, lo cual produce un gran desarrollo. Les platiqué, por ejemplo, que el teorema de Fermat, el famoso teorema de Fermat, que tardó 400 años en demostrarse, es decir, estaba en calidad de conjetura, no se había demostrado, no se tenía la certeza, aunque se sospechaba de que sí era cierto, pero no se había demostrado. La demostración precisamente surgió con una interrelación entre distintas áreas de las matemáticas. Y las categorías, la teoría de las categorías nos da esa posibilidad de conectar estas distintas áreas. Entonces, ahorita nada más estamos centrados en la categoría cuyos objetos son los grupos y cuyos morfismos o flechas son los homomorfismos de grupos. En las categorías algebraicas, como los grupos, semigrupos, anillos, campos, se usa la palabra homomorfismo para referirse a las flechas y entonces se puede agregar homomorfismo de grupos, homomorfismo de campos, homomorfismo de anillos, etc. Bueno, en este caso, como estamos tratando nada más grupos, pues podemos decir nada más homomorfismo. ¿Ok? Entonces, un homomorfismo es una función que preserva las operaciones, porque en realidad tengo dos operaciones. ¿Sí? Aquí ustedes en la pantalla están viendo todos la pantalla, ¿verdad? Aquí están viendo la definición de homomorfismo y vean ustedes cómo en efecto tengo una conexión entre estos dos objetos. Cada uno de estos objetos tiene su propia operación. Esta es la operación en G, es la operación en H, así como los estoy llamando. Entonces, a grandes rasgos, la función que estamos definiendo como homomorfismo preserva la operación, respeta la operación, relaciona la operación del dominio con la operación del codominio, en fin, o lo pueden decir de diversas formas coloquialmente, pero lo mejor pues es la definición formal, que es para toda pareja de elementos en el dominio, f del resultado de la operación entre estos dos elementos es igual a el resultado de la operación en H entre los elementos f de x y f de y, ¿ok? Es decir, escrito en símbolos, ahí está. De manera simplificada, pues lo podemos decir así. Aquí estamos tomándonos un poco de libertad porque estamos denotando la operación de la misma manera, la operación en G y la operación en H, pero los textos lo permiten para simplificar la escritura y no hay problema porque de todas maneras sabemos que esto está en G porque está antes de aplicar la función, ¿verdad? O sea, la función está aplicada a esto, quiere decir que esto está en G, luego le aplicamos la función, ya el resultado ya está en H,
Lo mismo acá, este resultado ya está en H, este resultado ya está en H, y por lo tanto, si estoy aquí poniendo juntos estos dos elementos o poniéndoles un puntito, pues quiere decir que estoy usando la operación en H. ¿Ok? Entonces esto debe estar claro implícitamente, aunque no lo ponga explícitamente, aunque no ponga distintos símbolos para las operaciones, debe quedar claro eso. ¿Sí, sí está bien? ¿Hay preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Pregunten, pregunten. Hoy veo más asistentes, entonces los que no vinieron ayer pueden preguntar cosas, por eso estoy haciendo el repaso. Si no asistieron a la clase de ayer, no he puesto el video, no tuve tiempo, pero hoy pongo los dos videos, el de ayer y el de hoy, en YouTube. Pero entonces los que no vinieron ayer, para los que no vinieron ayer, estoy haciendo este repaso de este nuevo concepto. Yo diría que este concepto es más sencillo incluso que el concepto anterior que vimos de grupo cociente, porque les decía que el grupo cociente es un poco inusual, ¿no? El hecho de que los elementos de un grupo sean conjuntos, sean subconjuntos, es un tanto inusual, pero en este caso yo creo que es más natural porque es pedirle a una función que preserve la operación, pues es algo a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en espacios vectoriales, ¿sí? Con las transformaciones lineales, esa puede ser la referencia que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Entonces, nos fuimos a los ejemplos. Lo mejor es cuando se tiene una definición y se tiene una lista de ejemplos a la mano, pues ver los ejemplos. Miren, ¿para qué nos puede servir un homomorfismo? Entonces, una posible aplicación de los homomorfismos, pues es esto que yo les platiqué aquí. Es decir, la pregunta de cuándo o en qué caso dos grupos son, son el mismo. Vamos a ponerlo así, esta pregunta así con entre comillas. ¿Cuándo son el mismo grupo? Por ejemplo, los homomorfismos nos garantizan, nos dan la certeza de si estamos hablando del mismo, entre comillas, del mismo grupo o no. Bueno, resulta que todos estos tres grupos son el mismo grupo, entre comillas. Es decir, estamos hablando de un grupo cíclico de orden 4. Todos estos son grupos cíclicos de orden 4 y todos los grupos cíclicos van a resultarse el mismo, entre comillas, es decir, van a ser isomorfos. Quiere decir que lo que podemos hacer es establecer una correspondencia biunívoca entre los elementos de uno de los grupos. El primer grupo, recuerden, son los enteros módulo 4, es decir, los números de un reloj donde se suman según una tabla. Aquí lo puse, aquí me refería a la tabla, ¿verdad? Ustedes pueden pensar así en un grupo. Por otro lado está el grupo cociente, dado que ya vimos ese concepto, lo podemos usar, es el grupo cociente del grupo de los enteros, módulo el subgrupo 4Z, que es normal porque Z es abeliano, y son estas clases de equivalencia o clases de congruencia, donde aquí está la suma. Entonces, este es aparentemente otro grupo cuyos elementos son de distinta naturaleza. Y por otro lado, tengo el grupo de las 4 raíces cuartas de la unidad, que son complejos. Es decir, son dos raíces reales, menos 1 y 1, a la cuarta dan 1, pero también i y menos i, que son complejos, que se salen del eje real, pero son complejos, están de hecho en el plano, se salen de la recta real, pero son complejos, están en la recta imaginaria, y entonces también i a la cuarta es 1, también menos i a la cuarta es 1. Son las 4 raíces cuartas de la unidad. Estas 4 raíces cuartas forman un grupo multiplicativo con la multiplicación de los complejos. Pero si ustedes observan, el comportamiento de estos tres grupos es el mismo. Es decir, aquí hay un generador que es el 1, que sumado consigo mismo un cierto número de veces, pues genera todos los elementos. Aquí esta clase también igual, al sumarla consigo mismo con esta definición que tengo acá, al sumar consigo mismo esta clase, genera todos los elementos. Y aquí también tengo un generador que es el propio i. Si yo i lo multiplico por sí mismo, pues me da menos 1, menos i y me da 1 sucesivamente. ¿Ok? O sea, tengo i cuadrada, i cúbica, i a la cuarta.
Es decir, estamos hablando de un grupo cíclico. Les decía yo también el grupo formado por una cara del cubo de Rubik que se rota y después de rotarla 4 veces regresa al mismo punto. Es decir, también estamos hablando de un grupo cíclico, ¿ok? Entonces es un grupo cíclico de 4 elementos y en esencia es el mismo. Aquí pongo entre comillas el mismo. Ahora, para formalizar esta noción es que se usan los homomorfismos y de hecho se establece que existe entre esos grupos un homomorfismo que es biyectivo. Entonces, aparte de ser homomorfismo, aparte de preservar la operación, son funciones biyectivas. La manera de garantizar que preserva la operación, pues es de hecho basta con enlazar o asociar el generador de cada grupo respectivamente, ¿no? Aquí está el generador, va a dar al generador, va a dar al generador. Si nosotros sumamos el generador consigo mismo, pues obtenemos estos dos respectivamente y a la larga regresamos al cero si sumamos el 1 consigo mismo, y entonces lo mismo va a pasar con este generador si lo sumamos consigo mismo, y lo mismo va a pasar con este generador. Entonces, de hecho, en los grupos cíclicos es muy fácil. Si están generados por un elemento, basta con que el elemento lo asociemos el generador de un grupo con el generador del otro grupo, con el generador del otro grupo, en este caso, y con eso ya se garantiza que se preserva toda la operación. Y aparte, pues como el orden es el mismo, el orden es 4, entonces vamos a tener un isomorfismo, ¿ok? Después vamos a poner la definición de isomorfismo. Por lo pronto, vean cómo es una aplicación. Yo aquí bueno, aquí les puse el símbolo de isomorfo, ahí está, se da este isomorfismo y se pone este símbolo. El símbolo de isomorfismo es como el igual, pero no son exactamente iguales porque los elementos no son de la misma naturaleza. Entonces, por eso se pone esta tilde como para decir, son como iguales, pero no exactamente iguales, pero esencialmente son iguales, ¿no? Es una manera de simbolizarlo. Y yo les lancé esta pregunta a la clase de ayer. No sé si alguien la respondió, la pregunta que está aquí, esta pregunta. Bueno, ya tengo esos 3 grupos de orden 4 son isomorfos, ¿no? Por lo que ya explicamos. Aquí tengo otro grupo de orden 4. Este grupo de orden 4, ¿cómo se forma? Pues son parejas ordenadas, donde las coordenadas son binarias, 0 y 1, y donde las coordenadas se suman como en Z2, es decir, según la tabla de Z2, donde aquí tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 más 1, 0. ¿Ok? Entonces, sumando coordenada a coordenada, yo puedo sumar 2 parejas, cualesquiera, y obtengo un grupo. Se puede checar, pues este es el neutro y cada elemento tiene su inverso y la operación es asociativa porque depende, de hecho, de la operación en Z2, se está definiendo con base en Z2 y entonces resulta ser asociativa la operación y tenemos un grupo de 4 elementos. Entonces, claro que habría una manera de establecer una correspondencia biyectiva entre Z4 y este grupo, pues nada más aquí pongo en una lista las 4 parejas y ahí están uno a uno, yo puedo establecer esta correspondencia biunívoca, ¿no? Puedo establecer la correspondencia biunívoca, pero el chiste es que preserve la operación. Entonces, la pregunta es si es posible definir tal homomorfismo o no es posible y resulta que no son el mismo grupo. ¿Alguien pensó esta pregunta y la manera de contestarla? ¿Alguna idea? Fíjense, si decimos dos grupos son isomorfos cuando existe una función biyectiva entre ambos que preserva la operación. Entonces, si la respuesta es que sí son isomorfos, tenemos que dar la función biyectiva para demostrarlo, ¿no? Porque estaríamos diciendo existe la función, a ver, pues ¿cuál es? Esa es una opción. La segunda opción, que digan que no. Bueno, ahí en principio suena más difícil porque entonces hay que demostrar que ninguna función biyectiva preserva la operación, ¿verdad? Para convencernos de que no son isomorfos, de que no existe tal función biyectiva que preserve la operación.
Sabemos que hay función biyectiva porque los dos son de orden 4, pero el chiste es que preserva la operación. Entonces, en principio suena un tanto difícil a lo mejor hacerlo por exhaustividad, es decir, enlistar todas las posibles asociaciones biyectivas, que sería tanto como las permutaciones de orden 4, ¿verdad? Que a lo mejor no son tantas, pero sí son latosas, son 24, y luego ver que ninguna de ellas preserva la operación. Es decir, que en ningún caso las parejas o los elementos de un grupo, al sumarse o al operarse, corresponden a la operación respectiva en el otro grupo, ¿no? Entonces sería un poco latoso. Pero la pregunta se puede responder de una manera más simplificada. No sé si alguien tuvo alguna idea. Ok, ¿no? Nadie tuvo una idea. Entonces aquí la sugerencia, el tip sería, es cíclico, o sea, la pregunta es, ya que sabemos que Z4 es cíclico, entonces la pregunta es si este es cíclico. Eso es todo, ¿verdad? Si no es cíclico, pues entonces, ¿cómo van a ser el mismo si uno es cíclico y el otro no? El Z4 ya sé que es cíclico, pero este será cíclico. Y bueno, para responder eso, pues es más fácil, ¿verdad? Es más fácil porque yo puedo ver qué orden tiene cada uno de estos elementos. Y resulta que, bueno, este es el trivial, este tiene orden 1. Recuerden que el elemento neutro, el subgrupo trivial, tiene orden 1. Es decir, si genero con el elemento neutro, pues me da un elemento, ¿no? Pero resulta que todos estos tres tienen, ¿qué orden tienen? A ver, dígame alguien, observe, ¿qué orden tiene? Si ya sabemos cuál es la suma y cuál es la operación, ¿qué orden tienen? ¿Cuándo regresamos al neutro? Si ustedes toman alguno o cualquiera de ellos y lo suman consigo mismo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Díganme. Porque así estamos repasando otros conceptos anteriores, ¿no? Díganme qué orden tiene esos elementos. ¿No? ¿Alguien que participe? A ver, aquí tengo a César, Daniela, Enrique, Erika, Fernanda, Tania. ¿No? ¿Alguna idea? Me dice usted, la pregunta es si cuál de esos sumados consigo nos daría que el neutro, Sí, todos. la El pregunta es cero qué uno orden más. tiene. ¿Perdón? Sí, entonces el 0, 1 Ajá. sumado consigo mismo me daría el mismo, ¿no? Te daría el mismo cuál. El neutro. El neutro, ok. Sí, o sea, sumado consigo Entonces, mismo da el neutro, porque estamos atendiendo a la tabla de Z2, ¿ok? La tabla de Z2, 1 más 1 en Z2, ¿cuánto es? 1 más 1 es 2. No, bueno, pero en Sería otro, 0, 0. exacto, sería 0. El 0, Entonces, 0. ok, entonces si sumamos esto coordenada a coordenada, me da el neutro, ¿sí? Lo mismo pasa Sí. con este y lo mismo pasa con este, ¿verdad? Porque 1 más 1 es 0. Entonces, ¿están de acuerdo que todos tienen orden cuánto? Estos elementos tienen orden, por lo tanto, recuerden lo que es el orden. Es la cardinalidad del subgrupo generado, es decir, ¿cuántas potencias hay? Pues nada más a la 0 y a la 1, ¿verdad? Porque al cuadrado, bueno, en este caso es suma, ¿no? Regresan al neutro. Entonces, todos estos tienen orden 2, ¿sí? Entonces, no es cíclico, por lo tanto, para ser cíclico tendría que tener algún elemento orden 4. Entonces, no es cíclico. ¿Sí? Por lo tanto, no pueden ser isomorfos. A ver si están de acuerdo. Voy a escribirlo aquí hasta el final. Después regresamos a esta otra pregunta que les había hecho. Pero vamos a responder entonces
a la pregunta del ejemplo 1. Entonces, Z4 no es isomorfo a Z2 cruz Z2, pues Z4 es cíclico y Z2 cruz Z2 no lo es. ¿Ok? No lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque todos los elementos que no son cero, que no son el neutro, tienen orden 2. ¿Ok? Entonces, si intentamos definir un homomorfismo que vaya de Z4 en Z2 cruz Z2, pues aquí intentaríamos al neutro asociarlo a dónde. Y ninguno va a funcionar. Por supuesto, si lo asociamos a el neutro al 0, pues el 0 no va a generar. Si lo asociamos al 1,0 o al 0,1 o al 1,1, no va a generar, ¿verdad? Entonces no se va a dar la preservación de la operación y por lo tanto ninguna función que definamos de aquí a acá que sea biyectiva, ninguna función biyectiva, va a preservar la operación. Entonces, no pueden ser isomorfos. Entonces, para eso nos sirve el concepto de homomorfismo, para darnos cuenta si los grupos son esencialmente el mismo o no lo son. Esa es una primera aplicación. Y habíamos visto otros ejemplos, que son estos que había puesto aquí. Este segundo ejemplo es mandar cada entero a su doble. Esto resulta ser un homomorfismo. Incluso en cada caso preguntamos si la función es suprayectiva, si la función es inyectiva. En este caso obtenemos una función inyectiva, pero no suprayectiva, porque los impares no están en la imagen. Este otro ejemplo es el que expresa las leyes de los signos, donde a cada número real distinto de 0, pues le asocian el 0 si es positivo y el 1 si es negativo, y resulta que es un homomorfismo de los reales multiplicativos a los a Z2, los enteros módulo 2. Esta función es suprayectiva, pero no es inyectiva. Después vimos la función norma o módulo, que a cada complejo le asocia su tamaño o su módulo, donde se define el tamaño como la raíz de la suma de los cuadrados de sus coordenadas, de su parte real y su parte imaginaria. Y puesto que se da la propiedad de que la norma de un producto es el producto de las normas, entonces eso se traduce en que esta función preserva la operación o respeta la operación de los complejos en la operación de los reales por esta propiedad. Y entonces, en efecto, es un homomorfismo. Esta resulta no ser inyectiva y tampoco es suprayectiva porque al calcular el módulo, pues me da positivo. Y aquí tengo reales negativos también. Entonces, fíjense cómo hay varias combinaciones. Puede ser que un homomorfismo sea suprayectivo o sea inyectivo o no lo sea, o sea las dos cosas al mismo tiempo o no sea ninguna de las dos. En este caso, el último ejemplo que vimos fue el que está basado en la propiedad de los determinantes, que el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Bueno, pues eso se expresa por medio de un homomorfismo, que le estoy llamando delta, que le asocia a cada matriz su determinante. Entonces, estoy tomando matrices del grupo general lineal, que son las matrices que tienen determinante distinto de 0, y caigo en el grupo de los reales multiplicativos. Este determinante pues es distinto de 0, pero puede ser positivo o negativo. Como se da esta propiedad, entonces esto en efecto es un homomorfismo. Aquí, por cierto, no hicimos la pregunta, pero podemos aprovechar aquí para preguntarnos si la función es inyectiva o si la función es suprayectiva, ¿no? Entonces, resulta que la función, ¿qué dicen ustedes? ¿Es inyectiva o no es inyectiva? ¿Qué tendríamos que preguntarnos?
si hay dos matrices que tengan el mismo determinante, ¿verdad? Entonces, ¿sí existen esas dos matrices o no? Aquí estamos en el caso de cualquier tamaño, pero en los ejemplos podemos pensar en matrices de 2 por 2, ¿no? Y resulta que sí podemos encontrar esas matrices, ¿no? Es decir, sí podemos decir que la función no es inyectiva, es decir, existe una matriz A y otra matriz B, que sean de determinante distinto de cero y con la propiedad de que su determinante coincida, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, pues por ejemplo, podemos definir la matriz A de 2 por 2 como la matriz identidad, que tiene determinante 1, y simplemente le cambiamos de signo a la diagonal, y ahí está, también tiene determinante 1, y pues las dos matrices entonces son distintas, pero tienen el mismo determinante, ¿no? Es decir, hay no solo dos, sino una infinidad, ¿verdad? Una infinidad de matrices. Aquí pueden poner cualquier número real, entonces basta con que el producto de la diagonal de 1 tienen muchísimas posibilidades, tienen una infinidad de matrices que tienen el mismo determinante. Es decir, de hecho, todas las matrices del grupo especial lineal, que son las que de determinante 1, todas tienen determinante 1, entonces por supuesto que no es inyectiva, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen, qué visualizan? Si la D es o no es suprayectiva. Si la delta es suprayectiva o no. ¿Qué me tengo que preguntar ahí? Si cubro a todos los reales, es decir, yo les doy un real alfa distinto de cero y me pueden encontrar una matriz cuyo determinante es alfa. Nada más así sin escribir, piensen intuitivamente si sí creen que pueden encontrar esa matriz. Yo les doy un real alfa, cualquiera, con tal que sea distinto de cero, claro. Entonces habrá una matriz, pueden construir una matriz, por ejemplo, de 2 por 2, piensen de 2 por 2, pueden construir una matriz cuyo determinante sea alfa, ¿sí o no? Digan ustedes, a ver, mencionan los que no han participado, Yair, no me acuerdo si Jimena ya ha participado, Paula, Iván, Ivonne, Erika. Sí se puede, ¿no, profesor? Se puede, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le harías de Para 2 por encontrar 2? una matriz 2 por 2, para Ajá, encontrar que me dé como determinante de alfa. ajá, exacto. O sea, un ejemplo podría ser, bueno, se me viene a la mente. Por ejemplo, sobre esta A que está aquí, ¿cómo la alterarías? Esta es la identidad. Pues Digamos una donde que... está el 1, pondría 2, en el 0 pondría alfa, Ajá, en el 0 de abajo le pondría 1, y en el 1 le pondría ajá. alfa. Creo que sí me da Sí, ¿verdad? Sí da alfa. O una más fácil, pongo 0, 0 y pongo aquí alfa y aquí 1. Así facilísima, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo poner Sí, aquí cualquier real, ¿estás de acuerdo? No tengo ninguna restricción, ¿no? O sea, no me sí. dice, nada más pon reales menores que 1, ¿no? Pues puedo poner cualquier real. Entonces, sí es claro que es supradictiva, ¿no? Es supradictiva. Basta con eso. Ya, si ustedes tienen que demostrar eso en una tarea, pues lo escriben con cuidado, ¿no? Pero lo primero es que digan, no, pues sí, sí es supradictiva porque yo puedo construir. Igual si es de n por n, ¿eh? Si es de n por n, pues nada más rellenan con ceros. Ponen una alfa en la esquina y luego rellenan con unos la diagonal y luego lo demás ceros, ¿verdad? Y así ya el determinante, pues es el producto de la diagonal y vale alfa, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ok, entonces sí, no es inyectiva, pero sí es supraadictiva. Y luego, finalmente, les dejé esta pregunta también. ¿Qué homomorfismos representan estas propiedades? Bueno, en particular, esta, por ejemplo, esta que está aquí, la del logaritmo. ¿Cómo tendríamos que definir la función logaritmo? O sea, tenemos que definir una función
que sea el logaritmo, vamos a llamarle lambda, que vaya de un grupo adecuado a un grupo adecuado, ¿sí? A ver si se acuerdan de la gráfica del logaritmo, a lo mejor nos puede ayudar, ¿no? Aquí la gráfica del logaritmo era así. Y luego, a ver si se acuerdan, era así, ¿no? ¿Sí está bien? Esta era y igual al logaritmo natural de x. Bueno, logaritmo en cualquier base son muy parecidas, pero vamos a poner la más usual o la más familiar, que es el logaritmo natural, que corresponde a la base e. Y aquí pasa por 1, ¿ok? Entonces, fíjense cuál es el dominio y cuál es el codominio. ¿El dominio cuál es? Y además noten, tengan presente la propiedad, ¿no? Que es el logaritmo de un producto, es la suma de los logaritmos, ¿ok? ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, pues ya eso les da la clave. ¿Cuál sería el dominio? Pues serían los reales positivos, ¿verdad? Entonces aquí tengo que poner los reales positivos porque no tendría sentido, no tendrá ningún sentido aplicar logaritmo al 0 o a reales negativos. Entonces tiene que ser el dominio reales positivos. Y caigo en reales, ¿sí? Ok, entonces, pero fíjense ustedes que aquí, a lo mejor aquí sí vale la pena agregar la operación. Es decir, aquí vale la pena quizá poner esto como el grupo multiplicativo de los reales positivos. ¿Ok? Y acá de este lado, pues es el grupo aditivo de los reales con la suma. ¿Ok? Fíjense ustedes cómo estoy asociando aquí un grupo multiplicativo con un grupo aditivo. Sí, de hecho, el grupo multiplicativo que estoy poniendo en el dominio, los reales positivos, es un subgrupo del grupo multiplicativo total menos el 0. Acuérdense que cuando estos sistemas numéricos, desde los enteros racionales, reales, bueno, de hecho los enteros multiplicativos no, pero los racionales multiplicativos, reales, complejos multiplicativos, que se les quita el 0, todos esos son multiplicativos, además de los sistemas numéricos aditivos donde sí se incluye el 0. De hecho, el 0 es el neutro, que es este caso. Pero en este otro caso, esto resulta ser un subgrupo, es un subgrupo multiplicativo de ¿verdad? Pues si A y B son números reales mayores que 0, entonces, pues el producto también, ¿no? El producto de A por B es mayor que 0. ¿Ok? Si los dos reales que considero son reales positivos, son números reales, pero son positivos ambos, entonces el producto es mayor que 0 y el 1 es mayor que 0. El 1 es el neutro. Entonces el 1 está aquí, el producto de 2 está aquí, y también si tengo si tengo un real positivo, entonces esto implica que 1 sobre A también es positivo, ¿no? Y ese es el inverso. Entonces ahí están las tres condiciones para hacer su grupo, ¿no? O sea, la cerradura, el hecho de que el neutro está y los inversos de los elementos de esto están. Entonces este es un subgrupo multiplicativo. Entonces este subgrupo es un grupo en sí mismo y este es el que estoy poniendo aquí, no el completo, sino este que está aquí es el que estoy poniendo como dominio de este homomorfismo. ¿Sí está claro? No puedo poner a todo el grupo multiplicativo completo porque entonces no sería una función. El dominio tiene que ser de intervalo 0 en adelante. Por eso no puedo poner todo R estrella. No puedo poner a los negativos. Tengo que poner nada más a los positivos. ¿Ok? ¿Preguntas?
Pregunten o díganme si está claro. Entonces, por lo pronto es una función que cae donde debe caer. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Está claro? Tomo números positivos, les aplico el logaritmo y dada esta gráfica, pues caigo en los reales. Ahora, el hecho de que es un homomorfismo, pues es precisamente por esta propiedad. Entonces, lambda es homomorfismo. O sea, lambda por dos elementos con la operación que estoy tomando, pues es A por B. Es la operación, es el producto. Dos números positivos los multiplico. Eso va a resultar ser lambda de A más lambda de B. ¿De acuerdo? Bueno, aquí no escribí lo que es lambda, ¿verdad? Aquí es lambda de X, es el logaritmo natural de X. Esa es la definición. Aquí tengo que escribir la definición. Entonces, con esta definición y asumiendo esta propiedad de los logaritmos, ya se tiene que es un homomorfismo. ¿Ok? Incluso entonces, si ustedes, a ver si, primero si hasta ahí va bien, si hasta ahí es correcto, si no tienen dudas. Noten que en cada caso repasamos situaciones anteriores, ¿eh? Entonces, ahí también sirve para que ustedes se den cuenta si están entendiendo lo anterior. ¿No? ¿Me hay preguntas? De hecho, hay una de regreso, ¿no? De hecho, de regreso habíamos dicho la exponencial. O sea, la exponencial le voy a llamar epsilon. Ahora iría de los reales con la suma a los reales positivos con el producto, y donde epsilon de X, o si quieren le ponemos otra letra, epsilon de Y, pues sería E a la Y. ¿Ok? Entonces sí caemos donde debemos caer. Aquí tenemos cualquier número real, se puede poner como exponente, y el resultado es positivo porque la función exponencial es justamente la inversa del logaritmo, ¿no? Entonces si hacemos la gráfica, pues nos da justamente este reflejo. Ahí está, este es y igual a e a la x. Entonces recuerden que dos funciones inversas son el reflejo una de la otra respecto a la recta de 45 grados. Si aquí nos imaginamos la recta de 45 grados, pues ahí está, una es el reflejo de la otra. Y lo que es el dominio de una se convierte en la imagen de la otra, lo que es la imagen de la primera se convierte en el dominio de la segunda. Entonces, por eso es que esto se voltea totalmente y de hecho son funciones inversas entre sí. O sea, estas dos que están aquí son funciones inversas. Aquí podemos decir que lambda y epsilon son funciones inversas entre sí. Les pongo este ejemplo porque probablemente ya lo vieron en cálculo y eso conecta, ¿verdad? Conecta el área que estamos viendo, que es álgebra, con el cálculo. Son funciones inversas entre sí y por tanto son biyectivas, ¿no? Eso demuestra que estas inversas son, si una función tiene función inversa, pues ambas son biyectivas. Y entonces, por lo tanto, son isomorfismos, ¿verdad? Porque son homomorfismos que son biyectivos. Así es como les vamos a llamar. Y después voy a escribir la definición, pero por lo pronto así les llamamos, isomorfismos, ¿no? Es decir, que podemos escribir que los reales positivos con el producto son isomorfos a los reales con la suma. ¿Ok? Según lo que dice aquí, pues si hay una función biyectiva entre dos grupos y es un homomorfismo, como lambda, pues entonces puedo escribir que este grupo es esencialmente el mismo que el otro, es isomorfo, pero manda producto en suma. ¿Sí?
Recuerden que ese es el gran descubrimiento de los logaritmos. Hacer una escala, los logaritmos surgieron pues más o menos en el Renacimiento, o si acaso un poco antes, cuando el comercio en Europa se estaba expandiendo, pues hubo la necesidad de manejar una gran cantidad de, unos números muy grandes, ¿no? Con el comercio. Entonces, por eso Neper, no recuerdo qué país era, pero europeo, no sé si alemán, suizo o algo así, Johannes o Johann Neper, lo que hizo fue inventar esta escala. Entonces, a números muy grandes, vean ustedes la gráfica del logaritmo, a números muy grandes les asocia una altura muy pequeña. Es una escala, es la escala logarítmica, ¿sí? Pero de tal manera que no nada más a un número muy grande lo conviertes en uno muy pequeño, así como se te ocurra. No, había que preservar la operación, porque si esos números no nada más nos van a servir para contar o para medir, sino nos van a servir para operar, entonces lo que hizo fue, cuando dos números grandotes los multipliques, la escala logarítmica lo va a traducir en dos números pequeños que se sumen. Entonces, todo va a ser mucho más accesible. Recuerden que en esa época, siglo XV, digamos, pues no había calculadoras, ¿verdad? Ni siquiera Pascal había inventado su calculadora mecánica. Pascal es del siglo XVII. Entonces, imagínense, no había nada más que la mente y una serie de tablas que los calculistas o los comerciantes hacían a mano, ¿sí? Entonces, pues a Neper se le ocurrió, bueno, pues entonces en vez de manejar estos números, grandotes, pues ahora lo hacemos a escala, pero lo hacemos a escala de tal manera que las operaciones se preserven. Una multiplicación de dos números grandotes se traduce, se preserva en una suma de dos números pequeños. Entonces, desde entonces ya existía la noción de homomorfismo. Por supuesto que no se había llegado todavía a establecer como un concepto bien definido, como lo estamos viendo ahorita. Estas definiciones que estamos viendo, pues ya son del siglo XIX, si acaso de finales del XIX. Entonces así ha evolucionado las matemáticas. A veces están por ahí revoloteando los conceptos, pero no se concretan, no cuajan como algo ya que se puede escribir con todo detalle, con toda precisión. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Sí, profe. Muy bien. Cuando decimos que dos grupos son isomorfos, digo, tenemos la idea de que dos grupos son los mismos cuando Sí, son isomorfos sí. y Podemos. cuando, Ajá. y cuando son, tienen un homomorfismo, ¿también se tiene esa idea o no? No. Ok. Cuando decimos que son los mismos, esencialmente es cuando se establece el isomorfismo. Isomorfismo, es decir, tienes que pedir que sea homomorfismo, que preserve las operaciones o que enganche las operaciones, por un lado, y por otro lado, que sea biyectiva, ¿sí? Si no es biyectiva la función, entonces no podemos decir que son iguales, porque ni siquiera son equiparables los elementos. O sea, como que un primer requisito es que los elementos sean equiparables entre sí. Si no se puede eso, pues no son el mismo grupo. Ahora, si son equiparables, todavía hay que checar que existe la manera de enlazar las operaciones. Entonces, por eso ser isomorfo, pues es muy fuerte porque necesitas una función biyectiva que preserva las operaciones. Solo hasta entonces puedes decir que los grupos son esencialmente el mismo. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? Ok. Entonces, miren, vamos a la teoría. Vamos al nivel platónico. Ya nos detuvimos un poquito en los ejemplos. Vamos al nivel platónico. Vamos a demostrar una proposición. Fíjense, vamos a tomar un homomorfismo de grupos. Cuando yo les pongo sea f de g en h un homomorfismo,
ya implícitamente entienden ustedes que es un homomorfismo de grupos, e implícitamente ya entienden que G y H son grupos, aunque no les pongan la operación. Por default, como ya hemos visto, toda la teoría se describe con la notación multiplicativa y lo mismo los homomorfismos. Entonces, lo que queremos decir es que ya sabemos que los homomorfismos preservan la operación, pero también preservan el neutro. El neutro del primer grupo va a dar al neutro del segundo grupo. Nuevamente aquí estoy abusando de la notación. A lo mejor aquí debería distinguir el neutro de G con el neutro de H, ¿sí? Y aquí incluso podría decir donde este es el neutro de G y este es el neutro de H. Podría decirlo así, pero los textos no lo avisan. Ya se abusa de la notación, digamos, es un abuso permitido en el sentido de que se simplifica la escritura. O sea, ya se sobreentiende que si no le pongo aquí el aviso de que es el neutro de G o de H, de todas maneras ustedes ya saben, este es el neutro de G, este es el neutro de H, ¿sí? Y la segunda propiedad es que para todo elemento de G, si ustedes van a asociar, van a aplicar el homomorfismo al inverso de X, entonces les va a dar el inverso de f de X. ¿Sí? Aquí deben entender que si es necesario, se pone un paréntesis. A ver, me quedó un poquito, esto me quedó un poco apretado, entonces lo voy a mover esto para que se entienda lo que estoy diciendo. ¿Sí? Aquí ustedes pueden pensar que este a la -1 es el símbolo de inverso, ¿sí? Pueden pensar que estoy poniendo un paréntesis aquí y luego todo eso, el inverso de eso. En otras palabras, que el neutro va a dar al neutro y los inversos van a dar a los inversos, con tal de que el homomorfismo, con tal de que la función preserve la operación. Con esto se garantiza también estas propiedades, ¿sí? Cosa que teníamos en los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el anterior, el logaritmo de 1 es 0. El 1 era el neutro del dominio, el 0 es el neutro del codominio, ¿sí? El determinante de la matriz de identidad es 1. La matriz de identidad es el neutro del dominio, el número 1, el número real 1 es el neutro del codominio. Y así, lo mismo con los inversos. El determinante de una matriz inversa es 1 sobre el determinante de la matriz. ¿Ok? ¿Sí está bien? El logaritmo de un inverso, el logaritmo de 1 sobre A, es menos el logaritmo de A. Es decir, los inversos van a dar a inversos, ¿sí se fijan? Pero entonces eso no es casualidad, esto es una proposición que se puede demostrar. Entonces, primero, si está claro lo que dice la proposición, ¿cómo se demostraría? ¿Cómo demostramos el primero? ¿Cómo demostramos que f de 1 es 1? ¿Ok? Ahí ya no le voy a poner G, no le voy a poner su índice G. Ya sé que cuando denoto por 1, también a lo mejor los textos le ponen E, pero ya lo estamos denotando por 1, siendo congruentes que la notación es multiplicativa. Aunque en algunos casos específicos podría ser aditiva la notación, pero en la teoría, por default, la notación es multiplicativa. ¿Ok? Entonces, primer paso, ¿están ustedes de acuerdo que esto lo puedo escribir así? El 1, pues es 1 por 1. Eso se vale en cualquier grupo. El neutro por cualquier elemento lo deja igual, en particular por sí mismo lo deja igual. Pero es un homomorfismo, quiere decir que esto preserva la operación. Entonces, por ser homomorfismo pasa esto, ¿sí? A ver, aquí si quieren les voy comentando arriba. Esto es porque 1 por 1 es igual a 1. Y esto de aquí es porque F es un homomorfismo. Le voy a poner así nada más. F es homo. Esto es un homomorfismo.
¿Ok? Entonces, ¿qué hemos obtenido? Por lo tanto, hemos obtenido, por tanto, f de 1, que de hecho lo puedo escribir como f de 1 por 1, ¿no? ¿Sí? Pues esto también es porque el 1 es neutro, pero aquí estoy hablando del neutro en H. ¿Ok? Esto, bueno, es igual a f de 1, que es igual a f de 1 por f de 1. Y esto, observen que esto ya está en H. O sea, estos elementos, el f de 1 es un elemento, ahí está otra vez repetido, estoy multiplicando estos dos elementos, el puntito nos ayuda pues a recalcar que se están multiplicando y esta multiplicación es en H. Lo mismo esta multiplicación está en H, ¿sí? Aunque no lo escriba, aunque no le ponga un subíndice aquí, debo interpretar que es el neutro de H, porque ya estoy multiplicando por un elemento de H. ¿Y por qué este elemento está en H? Pues porque el homomorfismo va de G en H, así me decían, ¿no? Me dijeron desde el principio, en el enunciado me dijeron eso. ¿Sí está claro cómo se interpreta la notación? Y entonces se vale aquí usar la ley de la cancelación. Por la ley de cancelación, yo puedo cancelar de ambos lados de la igualdad a f de 1. Y entonces puedo decir que 1 es igual a f de 1, ¿no? O sea, simplemente cancelo. O si quieren ustedes, multiplico por el inverso de este elemento, por la izquierda. Multiplico por el inverso de este elemento. De este lado me quedaría 1 por 1, que es 1 en H. Y de este lado, pues me quedaría 1 por f de 1, que es f de 1. ¿Ok? O puedo usar directamente ese ejercicio que ustedes ya hicieron en la tarea, la cancelación. Entonces ya me queda esto y ya demostré lo que quería demostrar, que f de 1 es 1. ¿Se entendió la demostración? Pregunten, por favor, cualquier paso. Tiene que estar todo bien claro, clarísimo. No debe haber así ni un asomo de duda. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Profe, ¿podría volver a explicar lo de f de 1 por 1 de h es igual a f de 1 igual a f de 1 por f de 1? Lo de f de 1. De la parte del Ah, medio, esta de ajá. aquí, esta parte de aquí. Sí, por Sí. favor. Mira, aquí primero de arriba. Bueno, esta parte de aquí, ok, aquí me faltó un poco comentar, ¿verdad? Esta parte de aquí es porque esta parte de aquí es el 1 es neutro en H. ¿Ok? O sea, estoy justificando esta igualdad, la estoy justificando porque el 1 es neutro en H. Entonces, el 1 como neutro en H multiplicado por cualquier elemento lo deja igual. ¿Ok? Y esto de aquí lo tomé de antes, ¿no? O sea, antes aquí ya había concluido que f de 1 es igual a f de 1 por f de 1. Simplemente esta igualdad que concluía acá, la puse aquí, ¿ok? Aquí podemos, Ok, sí. ¿sí? Esto lo podemos poner de arriba, Sí. ¿ok? Entonces, nada más es, recuerden que cuando ustedes escriban una demostración, conviene que le pongan así una cadena de igualdades para que la conclusión, digo, si quieren agregar un renglón más, es que el primer término que aparece es igual al último. Esto es igual a esto. Entonces, eso lo puse aquí. ¿Ok? Y después tomo la primera parte de esta igualdad con la última parte y cancelo. Entonces, la ley de la cancelación la estoy aplicando a esto igual a esto. ¿Sale? Y ahí es donde estoy cancelando. Les digo, a lo mejor, si ustedes se sienten más seguros escribiendo más renglones en medio, háganlo. ¿Ok? En las tareas igual, lo pueden hacer todavía más explícito, aunque sea exagerado, pero pues más vale que sobre. ¿De acuerdo? Entonces, pero para mí esto es suficiente, ¿no? Escribir esto así, se concluye esto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos al siguiente. Entonces, el siguiente, ¿cómo se demostraría? Tengo que tomar
un elemento arbitrario del dominio. Acuérdense lo que tengo que demostrar. Tengo que demostrar que f del inverso es el inverso de la f. ¿Sí? O sea, en otras palabras, como que la función preserva inversos. Podríamos decirlo así. ¿Ok? Bueno, ¿cómo demuestro eso? Quiero demostrar que este que está antes de la igualdad es el inverso del que está aquí adentro. Cuando yo quiero demostrar que algo es inverso de otro elemento, pues los multiplico. Tengo que ver que es 1, ¿no? Simplemente. Es decir, si yo multiplico, si aquí yo escribo, entonces, voy a multiplicar f de x a la menos 1, lo voy a multiplicar por f de x, a ver qué pasa. Si esto me da 1, pues entonces ya estuvo que este es el inverso de este. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero fíjense, sí va a dar 1, porque por ser homomorfismo, déjenme escribirlo un poquito más para acá. Por ser homomorfismo, esto es lo mismo que esto. Fíjense lo que voy a hacer. Aquí nada más estoy utilizando que F es homomorfismo. Como F es homomorfismo, por definición, fíjense lo que dice la definición de homomorfismo. Bueno, ya quedó muy lejos, ¿no? Por aquí la había anotado. Bueno, pero ya se acuerdan, ¿no? Es F de A por B igual a F de A por F de B. Para cualquier A y B. En particular, yo puedo tomar X y X a la menos 1. Entonces, esto es por ser homomorfismo. Pero aquí adentro me queda un elemento y su inverso. Entonces, esto es F de 1. Y por el anterior, esto es 1. ¿Sale? Entonces, fíjense, aquí puedo escribir, esto es porque F es homo, esto es por la propiedad de inversos. Y noten ustedes que estos son inversos. Aquí, ¿qué propiedad usé? ¿Inversos en cuál grupo? ¿En cuál de los dos? Díganme. Que esto es igual a 1. ¿Son inversos en dónde? G. Exacto, muy bien. Esto es en G. Por ser inversos en G, paso de aquí a acá. Y luego, este es por el inciso 1, que ya demostramos. ¿Ok? Y bueno, análogamente, si lo volteo, también voy a obtener lo mismo de multiplicar f de x por f de x a la menos 1. Llego exactamente a lo mismo, ¿sí? Pues nada más se voltea esto, pero esto ya lo sé, ya sé que son inversos. Me da f de 1 y esto es igual a 1. Entonces, puedo concluir, por lo tanto, que este que tengo aquí tiene la propiedad de que al multiplicarse por f de x da el 1 en h, ¿verdad? Porque estos son elementos de h. Entonces, puedo afirmar que este es el inverso de f de x en esta notación. ¿Ok? Que es lo que ya quería demostrar y con eso ya demostramos todo la proposición. ¿Sí está claro? Entonces, fíjense, cuando quieran demostrar que un elemento es inverso de otro, pues nada más los multiplican y ya. Porque así se definen los inversos, ¿no? O sea, la definición de grupo misma contiene la propiedad de los inversos. ¿Se acuerdan? Que existe un elemento que resultaba ser único, ¿verdad? Un elemento que multiplicado por el original me da el 1. Bueno, pues entonces nada más tengo que multiplicar por el original, ver que da 1 y ya concluyo que es el inverso. Muy bien, entonces ya nos metimos a esta parte argumentativa de escribir los argumentos y de justificar y apoyarnos en cosas anteriores, que es lo que luego hay que también ejercitar, ¿de acuerdo? Y ya demostramos esta proposición. Entonces hay que acordarse, ya de aquí en adelante ya lo podemos usar. Cualquier homomorfismo, además de preservar las operaciones o de llevar una operación en otra, o de respetar las operaciones, además de eso, manda el neutro en el neutro y manda los inversos en inversos. Eso ya lo podemos dar por sentado. ¿Sí? ¿De acuerdo? También, por ejemplo, podemos demostrar esta otra proposición. Bueno, la voy a mencionar nada más y ustedes la demuestran de tarea.
también tenemos esta proposición. Si f de g en h es un homomorfismo, y x está en g, entonces para toda m en z, f de la potencia es la potencia de la f, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Pues eso, si lo quieren hacer muy formal, pues se demuestra por, como en otras ocasiones, en 3 casos, si m es positivo, si m es 0, cosa que si m es 0 ya lo hicimos, porque m igual a 0 me da x a la 0, que es 1, y aquí esto a la 0 me da 1, entonces ya sabemos que f de 1 es 1 por el anterior. ¿Sí? Y cuando m es negativo, también usa el anterior, porque si m es negativo es elevar a un positivo y sacar inverso. Pero por el anterior ya vimos que al sacar inverso, la f lo saca. F del inverso es el inverso de la f. ¿Sí? Entonces lo único que tienen que hacer es demostrar por inducción sobre m, cuando m es un número natural, como se hace cuando por ejemplo, hicieron el ejercicio de la ley de los exponentes. ¿Sí? Pero bueno, la idea, por supuesto, cuando m es positivo, es que f de x, esto es idea si m es positivo, es que f de x a la m, pues es f de x por x por x por x. X por x. M veces. Y como f preserva la operación, pues esto es f de x por f de x por f de x, también m veces. Es decir, esto es f de x, todo eso elevado a la m. ¿Verdad? Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque el homomorfismo pues, preserva la operación, y si la preserva con 2 factores, la preserva con 3 factores, porque lo hacemos de 1 en 1, ¿verdad? ¿Sí está claro? O sea, si tenemos el homomorfismo aplicado a ABC, pues lo asociamos primero, si quieren ustedes asociamos A por B, por C, lo asociamos así, luego usamos que es homomorfismo, entonces separamos este por este, porque es homomorfismo, este es un elemento, y luego, como es homomorfismo, otra vez, esto es f de A por f de B, si quieren esto asociado así, es igual a esto, por f de C, por f de C, ¿de acuerdo? Y esto pues, se puede asociar como ustedes quieran, o sea, esto ya lo pueden escribir como f de A por f de B por f de C, porque lo pueden asociar como ustedes quieran, sin poner los paréntesis. Ya sabemos que la propiedad es asociativa, ¿ok? Entonces no hay necesidad ahí de poner los paréntesis, y ya tenemos un producto de 3 factores. Entonces, si son 3 factores, si son m factores, da lo mismo, también el homomorfismo preserva, porque lo podemos hacer de 1 en 1. ¿Sí está claro? Entonces, los homomorfismos ya tienen muchas propiedades que nos pueden ser útiles, que nos pueden servir. Ok, entonces esto lo dejamos como ejercicio. Muy bien, ¿preguntas? Ahora vamos a definir dos conceptos acerca de un homomorfismo. O sea, vamos a considerar un homomorfismo de G en H. Entonces vamos a definir, bueno, uno ya se lo saben. Uno es simplemente la imagen de F, que le vamos a poner im de F, y que, bueno, ya saben ustedes que es el conjunto de todos los resultados que obtenemos. Es decir, podemos
podemos simplemente decir son los f de x, donde x corre sobre todo g. O sea, fíjense que estamos poniendo, nada más estamos poniendo en esta bolsa el conjunto de todos los resultados que obtenemos al aplicar la función a todos los elementos de g. ¿Sí está claro? Aquí recuerden ustedes que esto tiene un diagrama, ¿no? Donde podemos visualizar a g y a h. Y aquí está la función. ¿Ok? Y entonces aquí podemos, a lo mejor no cubrimos a todo h, no es su predictiva la función, sino que solo cubre a esto, que es cuando recopilamos todos los resultados. Mandamos un elemento acá, mandamos otro elemento acá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Le pasamos lista a todos los elementos porque si este es el dominio, todos tienen que tener un asociado y al recopilar todos los asociados, pues ahí entonces obtenemos la imagen de f. Eso ya lo conocen de las funciones de cálculo, por ejemplo, ¿no? Es lo que se llama el rango o la imagen. ¿Sí está bien? Pero ahora vamos a considerar, por otro lado, algo dual, una definición dual, que es el núcleo. Entonces, el núcleo. O también se le llama kernel, porque es una palabra alemana, de F. Entonces, lo vamos a denotar justamente con la palabra alemana KR, o también se le puede poner NUC, pero es más usual KR de F. Y se va a definir como los elementos que están en G que van a dar al neutro. ¿Ok? Entonces, fíjense ahora al revés. Ahora nos vamos a fijar en el neutro de H, ahí está el neutro, y nos vamos a fijar en todos los elementos de G que van a dar al neutro. Bueno, aquí me pasé un poco. Vamos a suponer que todos estos de aquí, todos estos son los que van a dar al neutro. O sea que si yo le aplico la función a todos estos elementos, todos van a dar al neutro. Este va a dar al neutro, todos van a dar al neutro. ¿Sí? Y eso es lo que se llama el kernel o el núcleo de F. Aquí a veces se le pone un paréntesis porque es la imagen de F, el núcleo de F o el kernel de F, pero frecuentemente nada más se junta. Entonces, la imagen de F, el núcleo de F. ¿Ok? Entonces, definimos esos dos conjuntos. Fíjense que estamos definiendo, aquí por un lado estamos definiendo dos subconjuntos. Esto es un subconjunto de H. La imagen es un subconjunto de H. Y este de aquí es un subconjunto de G. O sea, el homomorfismo, recuerden que ahí hay que estar muy listos porque relaciona dos grupos, uno en el dominio, uno es el dominio y otro es el codominio. Entonces, hay dos grupos que hay que estar malavariando al mismo tiempo. Y en cada uno de esos grupos ahora estamos añadiendo otro ingrediente. El otro ingrediente son estos dos subgrupos que estamos definiendo que tienen que ver con los dos grupos y también tienen que ver con el homomorfismo. ¿Ok? Pero están cada uno metido en su grupo correspondiente. La imagen está metida en H y el núcleo está metido en G. Entonces, ojo, tener cuidado con la descripción y con dónde están metidos y por eso es importante este diagrama. ¿Preguntas? Probablemente si llevaron álgebra lineal y llevaron, y vieron el concepto de espacios vectoriales y transformaciones lineales, también se define el núcleo para una transformación lineal. Ajá. Sí, de hecho, una transformación lineal es un homomorfismo si nada más se fijan en el grupo aditivo de los vectores. O sea, si ustedes establecen una transformación lineal entre dos espacios vectoriales, en particular debe preservar la suma de vectores. Del dominio la tiene que llevar
a la suma de vectores en el codominio. Entonces es un homomorfismo de grupos con la suma, ¿sí? Y por eso, pues el núcleo coincide. El núcleo va a ser todos los vectores que van a dar al 0, ¿sí? Entonces en este caso son todos los elementos de G que van a dar al neutro. Como por default la notación es multiplicativa, pues el neutro le llamamos 1. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Porque ahora lo que sigue es que si F es un homomorfismo, entonces la imagen de F es un subgrupo, no nada más es un subconjunto, es un subgrupo de H. Y segundo, el núcleo también es un subgrupo de G, pero no solamente es un subgrupo, sino es un subgrupo normal de G. ¿Ok? Entonces, en el primero tenemos que, bueno, en los dos tenemos que demostrar las condiciones de ser subgrupo. Entonces, vamos a repasar eso. Eso le sirve de repaso. Vamos a hacer la demostración. Ok, muy atentos. Entonces, en el primero, quiero ver que la imagen de F es subgrupo de H. Entonces, lo primero es ver que el neutro está aquí, el neutro de H, le llamamos 1, o 1 subíndice H, si quieren que esté más claro. Entonces, el 1 está aquí, pues porque ya vimos que el 1 es F de 1, ¿no? Esto es por la proposición anterior, simplemente le podemos decir así, por la proposición anterior. Entonces, ya así de fácil podemos concluir que el 1 está en la imagen de F, ¿verdad? Porque para estar en la imagen de F simplemente tienes que exhibir, tienes que mostrar que ese elemento es F de alguien. Pues aquí está ya, el 1 es F del 1. ¿Sí están de acuerdo? Entonces el 1 pertenece a la imagen de F. Ya está, el 1 está en la imagen de F. ¿Ok? Ahora vamos a tomar dos elementos, F de X y F de Y, en la imagen de F. Fíjense cómo de entrada ya puedo tomarlos de esa forma, porque ya sé que son de esa forma. ¿Sí? A lo mejor, si quieren, ustedes pueden decir sean A y B en la imagen de F. Entonces, por lo tanto, existe una X y una Y en G, tal que F de X es igual a A y F de Y es igual a B. O sea, pueden agregar este renglón antes, pero yo digo, no hay necesidad de introducir más letras. Pueden de entrada ya tomar dos elementos arbitrarios en la imagen de F directamente como F de alguien. Entonces, este es F de X y este es F de Y. Pero no hace daño ni es incorrecto si los llaman en principio A y B y luego dicen, bueno, como está A en la imagen de F, entonces es F de X y como B está en la imagen de F, B es F de Y. ¿Sí? Pero yo sugiero, o creo que es mejor, usar las menos letras posibles. Ok, entonces, si tomo dos elementos de la imagen de F, entonces lo que quiero ver es qué pasa cuando los multiplico, ¿sí? Pero cuando multiplico F de X por F de Y, pues esto es ¿quién? Por ser homomorfismo. A ver, mientras le F de XY. Exactamente, muy bien. Entonces, esto me lo voy a poner en la siguiente. Entonces, esto de aquí, exactamente, esto es igual a F de XY porque es homomorfismo, ¿no? Pues F es homomorfismo porque es una hipótesis. Y entonces ya podemos concluir que este producto, puesto que ya lo estamos escribiendo como F de alguien, automáticamente ya podemos decir que está en la imagen. ¿Ok? Y entonces, ¿qué demostramos? Que el producto de dos elementos cualesquiera en la imagen, el producto de ellos, obviamente es un producto en H. Este producto está en la imagen. Entonces, la imagen es cerrada bajo productos. ¿Ok? Segunda condición.
Y finalmente, la tercera condición es que dado cualquier f de x en la imagen de f, aquí si quieren pueden agregar la palabra cualquiera. Entonces se tiene que el inverso de este, ya sabemos por la proposición anterior que esto es este inverso. Recuerden que una proposición, cuando ya se demuestra que es una igualdad, se puede usar en cualquier sentido, ¿no? La proposición anterior, ¿dónde estaba? Ahí está. Esto es lo que demostramos. Entonces, esta igualdad se puede usar en cualquier sentido, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Por supuesto. Esto es una igualdad. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? El inverso de f de x es igual a f del inverso. Esto es por la proposición anterior. Por la proposición anterior. Y entonces, otra vez, ya estamos poniendo este elemento como f de alguien. Entonces, ya podemos concluir que f de x a la menos 1 es un elemento de la imagen de f. ¿Qué quiere decir? Que todo elemento de la imagen de f tiene a su inverso también en la imagen de f. Es decir, ya podemos concluimos que se dan las tres condiciones para que este sea un subgrupo de H. ¿Sí? Fueron las mismas tres condiciones que manejamos desde el principio del curso. Pero noten ustedes que esas tres condiciones se pueden aplicar a ejemplos específicos. O sea, si yo les pregunto, demuestra que el grupo de matrices, el grupo especial lineal es subgrupo del grupo general lineal, simplemente escriben las tres condiciones. Y también aquí en abstracto, o sea, no es un grupo específico, es la imagen de F para cualquier homomorfismo y cualquier par de grupos. La imagen de F siempre es un subgrupo del codominio. Llámenle como quieran, aquí le llamamos H. La imagen es un subgrupo de H. Y ahí están las tres condiciones. El neutro, el producto de dos de ahí está en la imagen y el inverso de cualquiera de ahí está en la imagen. ¿Sí? ¿Preguntas? Pregunten, porque todo esto es muy importante porque estamos repasando cosas anteriores. ¿Sí? Así es esto, no nos olvidamos de lo que aprendimos hace 2, 3, 4 semanas, sino que lo tenemos que ir incorporando. Lo mismo la notación, lo mismo la argumentación. ¿Ok? Bueno, entonces ya demostramos el inciso 1. La imagen siempre es un subgrupo. Ahora en el inciso 2 tengo que demostrar más cosas. Primero tengo que demostrar que es un subgrupo y luego que es un subgrupo normal. ¿Sale? Entonces vamos. Entonces escribimos en 2. Entonces, primero que el núcleo de F es un subgrupo. Primero que es un subgrupo. Pues igual, las tres condiciones. La primera condición es que el neutro está ahí. Entonces, para ver que el 1, no necesito ponerlo, pero es el 1 de G. El 1, el neutro, está en el núcleo de F. Tenemos simplemente que aplicarle F al 1. Porque ¿qué cosa es el núcleo de F? Me regreso a la definición de núcleo. Ahí está definición. Son los elementos que tienen la propiedad de que al aplicarles la función me da el 1. Entonces, lo único que tengo que hacer para convencerme que un elemento esté en el núcleo, pues es aplicarle la función. Si me da 1, ya tiene derecho a estar en el núcleo. ¿Sí está claro? Fíjense cómo cada descripción tiene su manera de verificar si los elementos están ahí. En la imagen nada más tengo que ver que sea f de alguien. En el núcleo tengo que aplicarle la función y ver que da como resultado el 1, ¿ok? Por lo tanto, aquí pues nada más tenemos que aplicar f al 1, pero ya sabemos que esto es igual a 1.
Y esto lo justificamos por la proposición anterior. ¿Ok? Y entonces, pues ya concluimos que el 1 está en el núcleo. ¿Sí está bien? O lo puedo escribir al revés. Como f de 1 es igual a 1, entonces concluimos que el 1 está en el núcleo. Ahora vamos a tomar dos elementos cualesquiera en el núcleo. Entonces, por definición, tenemos que f de x es igual a 1 y que f de y también es igual a 1, porque así se define el núcleo. Son los elementos que van a dar al 1. ¿Qué tengo que ver? Que el producto esté en el núcleo. Para ver que el producto está en el núcleo, pues simplemente le aplico f al producto. Pero esto, por ser homomorfismo, es igual a esto. Perdón, aquí es f de y. ¿Ok? Esto es por ser f homomorfismo. ¿Ok? Aquí uso que es homomorfismo. Pero por lo que se ha escrito en el renglón de arriba, esto es 1 por 1. O sea, esto es 1. Porque f de x es 1, f de y es 1. Entonces multiplico estos dos, me da 1 por 1, me da 1. ¿Ok? Entonces concluimos que x por y tiene la propiedad de que al aplicarle f me da el 1, es decir, está en el núcleo de f. ¿Sí está bien? Entonces en este párrafo, acuérdense, ¿no? En este párrafo estoy demostrando la condición 1, en este párrafo estoy demostrando la condición 2. ¿Sí está bien? Aquí yo creo que todavía me cabe la condición 3. La condición 3 entonces tomaría un elemento arbitrario X en el núcleo. Y simplemente tengo que ver qué pasa con su inverso. Para ver que el inverso esté en el núcleo, pues nada más le aplico F al inverso. Pero por la proposición anterior, otra vez, esto es el inverso de la F. ¿Sí? Esto es por proposición anterior. ¿Ok? Y entonces, como X está en el núcleo, ya no lo escribí, pero como X está en el núcleo, esto es lo mismo que 1. F de X es 1, porque está en el núcleo. Entonces es el inverso de 1. Pues el inverso de 1 es 1, ¿verdad? El inverso del neutro es el neutro. ¿Ok? Y entonces aquí podemos concluir que X a la menos 1, X a la menos 1, ahí está. X a la menos 1 está en el núcleo de F. Eso es lo que concluimos de aquí a acá. ¿Está bien? ¿Sí se entiende? Como X está en el núcleo, esto es 1. Y concluimos con esta cadena de igualdades que f de x a la menos 1 es 1. Es decir, x a la menos 1 tiene la propiedad de estar en el núcleo de f. ¿Sale? Y entonces ya demostramos, apenas estamos demostrando que el núcleo es un subgrupo de G. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Preguntas? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, A ver, profesor, todo claro. todo claro. Ahora vamos a ver que sea normal, ¿sí? A ver, entonces vamos a poner aquí, ahora, ya sé que el núcleo es un subgrupo, entonces ahora vamos a ver qué es normal. Entonces que no se nos olvide la definición de normal. A ver, la voy a escribir acá. Acuérdense, H es normal. Bueno, le voy a poner otra letra para no confundir con la letra del codominio. Vamos a ponerle K de núcleo. Entonces, que K es normal en G, quiere decir que para toda X en G, XK, X a la menos 1, esté metido en K. ¿Se acuerdan?
Eso es la definición de que sea normal. Noten ustedes que el elemento que estoy utilizando para multiplicar del lado izquierdo por el elemento del lado derecho por el inverso, debe ser un elemento de G, ojo, o sea, del grupo grande. Y este producto debo ver que está metido en K. ¿Sale? Entonces, debo tomar aquí un elemento arbitrario en G. ¿Sí? Un elemento arbitrario en G. Y luego, una vez que tomo el elemento arbitrario en G, debo tomar un elemento arbitrario en este conjunto. Entonces, voy a tomar un elemento arbitrario en ese conjunto. Va a ser de la forma X por K, le voy a llamar así para distinguirla de la X, por X a la menos 1. Este va a ser un elemento arbitrario en este conjunto. Y por lo tanto, la K que estoy poniendo aquí en medio debe ser un elemento de K mayúscula. Bueno, aquí ya le llamé K, ¿verdad? Aquí llamemos K igual al núcleo de F. Esto conviene pues para hablar de esta notación, ¿no? Si no, aquí tendría que poner el kernel de F completo y ya mejor lo abrevio con K. ¿Ok? Entonces, fíjense, tomé un elemento arbitrario porque así me dice la definición. La definición que está aquí me dice esto. Entonces, tomar un elemento arbitrario en G y luego tomar un elemento en K, arbitrario, pero en K, y formar el producto XK, X a la menos 1. Ok, la afirmación o lo que tengo que demostrar es que hacia donde me tengo que enfocar es que este elemento está en K, que es el núcleo de F. Es lo que tengo que demostrar para ver que se da esta contención. Recuerden que esto ya sé que es un subgrupo, ¿no? O sea, no tengo que demostrar que esto es un subgrupo. Recuerden eso, ¿no? Porque luego he notado en los exámenes, sobre todo que califiqué, bueno, porque yo califiqué los exámenes, que luego escriben cosas que ya no hay que demostrar. Por ejemplo, en este caso, ya no había que demostrar que esto es un subgrupo que cumple las 3 condiciones. Eso ya lo sabemos. Lo que hay que demostrar es que está contenido. Para ver que está contenido simplemente es cualquier elemento de aquí está acá. Entonces, yo quiero demostrar que cualquier elemento de ahí está en K. Y por lo tanto, lo que tengo que demostrar, pues es simplemente aplicarle la función. Simplemente tengo que aplicarle la función a este elemento con toda la información que tengo aquí arriba. Y quiero ver que esto dé 1. Si esto da 1, pues entonces ya la hice, porque entonces este elemento está en el núcleo de F y ya demostramos que un elemento arbitrario de aquí está acá. Bueno, pero entonces puedo usar, como les dije hace rato, que F preserva la operación, lo puedo sacar todo y puedo hacer esto, ¿verdad? Incluso el inverso lo puedo sacar así. Bueno, ahí estoy poniendo estos paréntesis, pero si creen que no son necesarios, simplemente pongan a la menos 1. Pero bueno, para que se entienda que es todo esto a la menos 1. Entonces, esto lo estoy escribiendo por ser F homomorfismo. Recuerden ustedes que aunque tengan 3 factores, por eso les comenté hace rato, aunque tengan un producto de 3 factores, de todas maneras el homomorfismo actúa en los 3 factores y los separa el producto de 3 factores. ¿Sí está bien? Siguiente igualdad. Yo no sé qué pase con f de x, porque x es arbitrario, pero sí sé lo que pasa con f de k. ¿Cuánto vale f de k? ¿Y por qué? 1. Exacto, vale 1. Porque K está en el kernel. Ahí está, miren. Aquí, si no nos acordamos, aquí K, acuérdense que es el núcleo. Bueno, aquí está arriba, ¿verdad? Es el kernel. Entonces, como K está en el kernel, automáticamente yo puedo usar esto y puedo escribir esto así. Esto es, pues,
K está en el kernel de F o en el núcleo de F. Bueno, pues entonces ya la hice porque el 1 es neutro. Todo esto ya está en H. Entonces el 1 multiplicado por otro elemento lo deja igual. Y luego tengo aquí un elemento y su inverso. Entonces esto me da 1, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, podemos concluir que x a la k, que x por k por x a la menos 1 está en k, o sea, está en el núcleo de F, ¿sí? Que así le llamamos k. Y entonces se ha demostrado que xk, x a la menos 1 está contenido en k para todo x en g, ¿sí? Fíjense ustedes que aunque tomamos x en g arbitrario, pues no importó porque aquí se cancelaron. Lo que realmente importa es que el de en medio esté en K, que el de en medio esté en el núcleo para que esto se vuelva 1. ¿Sí? Y entonces concluimos que K es normal en G, que es lo que queríamos demostrar. Acuérdense que K lo simplificamos, le llamamos K al núcleo de F. Y es lo que nos pedía la proposición, la segunda parte, que el núcleo es normal en G. ¿Ok? Entonces, ya se demostró esta proposición. ¿Preguntas? Entonces, otra vez, como les he dicho varias veces, ¿verdad? Los tres pasos, cuando tenemos un teorema frente a nosotros, hay que tomar en cuenta tres cosas. Primero es entender el enunciado que dice el teorema o la proposición. Segundo, demostrarlo, saberlo demostrar, entender todos los pasos de la demostración y poderlo reproducir. Ustedes como ejercicio, ya desde ahorita pueden, sin ver la clase, sin ver los apuntes, ustedes mismos reproducirlo y no es difícil. No es que se tengan que memorizar todo esto, sino que hay como una guía, hay como un riel, como si fueran en un ferrocarril, ya nada más van por las vías del tren. Y es muy natural, todos los pasos son muy naturales. Lo que se nos tiene que ocurrir en cada paso, en este caso específico, es muy sencillo. No tienen ustedes que pensar en una idea brillante que se les tenga que ocurrir. Todo es muy natural, ¿ok? Todo es bastante natural. Y el tercer paso ante un teorema es aplicarlo. O sea que ya desde ahorita ya saben que cualquier homomorfismo que ustedes encuentren no nada más conecta dos grupos, sino que adentro de cada uno de los dos grupos hay un subgrupo importante, que es la imagen y es el núcleo. Que la imagen siempre es subgrupo y el núcleo, además de ser subgrupo, es un subgrupo normal. Ojo, entonces se va a poder definir el grupo cociente, ¿sí? Nada más les adelanto eso. ¿Por qué? Porque es un subgrupo normal. La imagen no necesariamente es normal. De hecho, si ustedes intentan demostrar que la imagen es normal, no van a poder, ¿sí? Se van a atorar, en algún paso se van a atorar, no se puede. No es cierto necesariamente. ¿Ok? Y fíjense, bueno, ya nada más para terminar esta aplicación, es que tenemos aquí una observación importante, bueno, que la podemos poner como proposición o como observación. Otra vez vamos a considerar un homomorfismo. Entonces, tenemos con la imagen y con el núcleo, podemos decir muy fácilmente si el homomorfismo o la función que es el homomorfismo es suprayectivo o es inyectivo. Bueno, el que es suprayectivo ya lo saben. O sea, F es suprayectivo. Bueno, suprayectiva como función. Si y solo si la imagen de F es igual a H. Bueno, eso casi es la definición de ser suprayectiva, ¿no? Que todo elemento de H provenga de uno de F, pues que todo elemento esté en la imagen. Ya sabemos que la imagen está en H. Entonces, si H al revés está contenido en la imagen, o sea, si son iguales,
esto dice exactamente que la función es suprayectiva. Pero ahora lo nuevo es que del otro lado también podemos decir f es inyectiva si y solo si el núcleo de f nada más consta del neutro. ¿Ok? O sea, si ustedes descubren que en un homomorfismo nada más el único que va a dar al neutro es el neutro, porque eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, ya sabemos que el neutro de aquí va a dar al neutro de acá. Eso ya lo sabemos. El 1 va a dar al 1. Es lo que nos decía una proposición. Pero puede haber otros que den el neutro. Si es el único que da el neutro, entonces automáticamente todos los demás se alinean. Fíjense qué interesante. Si este es el único que va a dar al neutro, todos los demás ya se alinean y no es posible que dos flechas distintas que partan de elementos distintos vayan a dar el mismo. Es decir, va a resultar ser inyectiva. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a demostrar esto para terminar. Y esto es muy útil porque entonces ya podemos regresarnos a los ejemplos y podemos decir con precisión y con rapidez cuándo una función es inyectiva, cuándo es suprayectiva. Bueno, ¿están de acuerdo que 1 es por definición de la imagen? De imagen. O sea, esto ya, este es obvio. ¿Sí? Ahora vamos a ver 2. Entonces, tengo que ver un sí, solo sí. Tengo que ver una implicación y otra implicación. ¿Ok? Entonces, para acá primero. Es decir, vamos a suponer que F es inyectiva. Y queremos demostrar que el único que esté en el núcleo es el 1. Bueno, pues entonces vamos a tomar X en el núcleo. ¿Ok? Entonces, pues desarrollamos siempre que como si fuera un instinto, ¿no? Un reflejo. Cada vez que veamos un elemento en el núcleo, pues eso que quiere decir que f de x es igual a 1. Pero ya sabemos que el 1 es f de 1 también, ¿no? También por proposición. ¿Sí? Ya no lo escribo aquí, ya esto es por proposición. Pero entonces, como f es inyectiva, ¿qué pasa si yo tengo esto? Como f es inyectiva, si f de A es igual a f de B, ¿qué quiere decir? Si es inyectiva, ¿qué puedo concluir? Esa es la definición de inyectiva, ¿no? Que los argumentos son iguales, x es igual a 1. Exacto, exactamente. Entonces x es igual a 1, ¿sí? ¿Y qué es lo que significa eso, que x es igual a 1? Pues significa que todo elemento del núcleo es 1. O sea que el núcleo consta nada más del 1. No hay otro elemento más que el 1, ¿no? Entonces aquí podemos concluimos que el núcleo consta nada más del 1. ¿Sí, sí quedó claro eso? Porque todo elemento, o sea, si quieren ustedes pueden pensar que lo que demostramos es la contención de este está contenido en este, porque todo elemento del núcleo es igual a 1. Fíjense lo que demostramos aquí. Todo elemento del núcleo es igual a 1. Supusimos esto y llegamos a esto. ¿Sale? Ahora al revés, ¿no? Ahora tengo que demostrarlo de vuelta, ¿sí? Ahora supongamos que el núcleo solo consta del 1, ¿sí? Y vamos a ver que F es inyectiva. ¿Ok? Entonces vamos a tomar dos elementos cualesquiera en el dominio para ver que una función es inyectiva. Se toman dos elementos cualesquiera en el dominio tales que f de x es igual a f de y. Y hay que demostrar que x es igual a y. ¿De acuerdo? Definición inyectiva. ¿Sí? Pero entonces hacemos el truco de pasar esto dividiendo, ¿no? Entre comillas. Es decir, multiplicamos por el inverso de f de y
del lado derecho. Bueno, del lado derecho, o más bien vamos a ponerlo así. O sea, multiplicamos por la derecha. ¿Ok? Es decir, f de x por f de y a la menos 1 sería igual a f de y por f de y a la menos 1. Esto me da 1, el 1 en h. ¿De acuerdo? Y por otro lado, esto lo puedo escribir como f de xy a la menos 1. A ver si están de acuerdo. Esto que acabo de escribir es por ser f homomorfismo. Porque fíjense, lo que pasa aquí, si yo parto de esto, puedo separar el producto y puedo sacar el inverso. Entonces, esto es igual a esto. Por otro lado, esto de aquí fue lo que hicimos, ¿no? De multiplicar a ambos lados por f de y a la menos 1. Y esto, pues, por ser el neutro, ¿no? O sea, más bien por la propiedad de los inversos. Esos son inversos en h. ¿Ok? Entonces, ¿a qué llegamos? Con esta cadena de igualdades llegamos a que, por lo tanto, x ya a la menos 1 está en el núcleo, ¿verdad? Pero si x ya a la menos 1 está en el núcleo, fíjense, esto de que esto es igual a esto, si quieren pueden agregar antes de esto, si quieren, si no está suficientemente claro, pues pueden decir, por lo tanto, el primero es igual al último, ¿no? El primero es igual al último, por lo tanto, xy a la menos 1 está en el núcleo de f, que por hipótesis es 1. Entonces, este elemento debe ser 1. Es decir, pues ya ahora ya nada más multiplico por y y me queda que x es igual a y. ¿Ok? Y ya demostramos que es inyectiva la función. A ver si se entendió. Vean ustedes la pantalla, a ver si se entendió todo. Y vean ustedes cómo demostramos la implicación de regreso, es decir, suponer que el núcleo solo consta del 1 y demostrar que la función es inyectiva. Claro, para ver que es inyectiva hay que demostrar a su vez una implicación. Suponer que f de x es igual a f de y, llegar a que x es igual a y. Ajá, que es lo que hicimos. Y en el transcurso lo que utilizamos es que f es un homomorfismo. ¿Ok? Entonces ya está el sí solo sí. O sea, ya demostramos este sí solo sí. Esto es un sí solo sí. Ya lo demostramos de ida y de vuelta. Por lo tanto, para que una función sea inyectiva, no tienen ustedes ahora, el trabajo que hicimos aquí ya nos ahorra el posterior trabajo de verificar que cada homomorfismo o que algún homomorfismo que nos topemos sea inyectivo. Solo tienen que demostrar esto. Es decir, que todo elemento del núcleo es 1. Suponer que un elemento está en el núcleo y llegar a que es 1. Con eso ya demuestran que la función es inyectiva. ¿Ok? Y vamos a ver ejemplos la próxima clase. Por lo pronto lo dejamos ahí. No sé si tengan alguna pregunta. Preguntas. ¿No hay preguntas? Yo tengo una duda muy, muy pequeña, pero es en la siguiente diapositiva. ¿Perdón? Podríamos, en la demostración de regreso, ya no podríamos decir que f de 1 es igual a 1, ¿verdad? Bueno, o sea, sabemos que existe, pero para ese caso no sería bueno. Sí, sabemos que es cierto, lo que estás diciendo es cierto, pero en este caso no lo utilizamos. ¿Sí? O sea, sí tienes un montón de cosas que son ciertas, pero no es necesario utilizar todas, ¿no? Sino nada más utilizas la que es
es conveniente. ¿Ok? Ah, ok. Entonces aquí Sí. la que utilizamos fue que abre los productos y que saca los inversos. Esas son las que nos convinieron y ya con esas ya llegamos a que X por Y a lo menos 1 esté en el núcleo. ¿Sí? No tienes que utilizar todas las proposiciones que hemos demostrado. Muy bien. No, perfecto. Sí, muchas gracias. Ok, ¿otra pregunta? Bueno, entonces, el viernes no elabores, entonces nos vemos hasta el martes. Recuerden que hay que entregar la tarea 5. ¿Cómo van con la tarea 5? Hay que entregarla el viernes. Y todavía estoy elaborando el cuestionario, pero estén pendientes, puede salir en cualquier momento para resolverlo. Si hoy lo pongo, entonces estaría el cuestionario para el lunes. Es un cuestionario que estaría relacionado con grupo cociente, grupos normales y grupo cociente, ¿ok? Que son temas ya vistos. Y lo mismo que la tarea que están haciendo, ¿no? Que es la número 5. Profesor, ¿No? Sí, dime. respecto de la tarea 5, en virtud de mí aparece que se entrega mañana jueves. Mañana jueves. Ah, ok. Entonces la voy a poner para el viernes. ¿Sí? Ahorita lo Ok, cambio. gracias. Viernes, viernes eh, a las 11 de la noche. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ahorita luego acabando la Sí, clase lo profe. hago para que no se me olvide. Y también los videos, por si quieren repasar, los subo ahorita mismo. Bien. Y sí ya están calificadas la tarea 4. Algunos me han comentado cosas. Les contesto en cuanto pueda sobre la retroalimentación. Recuerden, me pueden escribir correos y yo reviso la retroalimentación y les explico por qué estuvieron mal o reviso si está bien calificado o mal calificado. Bueno, supongo que está bien. Es algo estricto, Juan Carlos, pero les puedo decir si está bien lo que ustedes hicieron o si de plano está mal. Entonces, así nos podemos comunicar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el martes. Gracias, profe, igualmente. Que les vaya Gracias, bien. profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego.